La prédica del Evangelio de Mateo como una exposición, una prédica expositiva, como hace nuestra iglesia, de versículo en versículo hasta el final, porque como aprendimos en la escuela bíblica, recuerdan, toda la escritura es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para edificar, todo. Y no importa lo que usted piense de un versículo, el versículo dice algo y está ahí por algo y es útil para algo. De manera que nosotros predicamos de esa manera. Y lo vamos a hacer con el Evangelio de Mateo. Este es el segundo evangelio, este es el segundo evangelio que predicamos desde que estamos aquí. Predicamos el Evangelio de Juan completo y fue de tremenda bendición para todos los hermanos que pudieron participar. Y como todos, comenzamos por el principio. Yo creo que no hay manera mejor que disfrutar un libro de la Escritura, una de las cartas o cualquier texto escritural, que yendo versículo por versículo desde el principio. Nadie le escribe una carta a la novia o al novio y empieza por la última parte de la carta, ¿verdad? Nadie va al medio de la carta. Todo el mundo lee desde el principio. Yo sé que hay pastores que no tienen mucho tiempo y piensan que no es importante, te predican el sermón del monte, te predican otra parte de Mateo, te predican la gran comisión, pero los demás versículos no son importantes. No, hermano, si usted está buscando una iglesia así, esta no es. Aquí se predica toda la escritura, porque si toda es útil, a toda la escritura tenemos que sacarle algo, ¿verdad? Por eso comenzamos el Evangelio de Mateo, como hemos hecho con todas las cartas, hemos hecho con el Evangelio de Juan. Desde el primer mismo versículo de la escritura, el primer mismo capítulo. Dice así en el Evangelio de Mateo, después de haber escuchado la introducción que dio. El miércoles tuvimos una introducción más amplia. Esa es la iglesia del Señor. Para eso se reúnen miércoles y domingo, porque todo es una concatenación, todo está enlazado. Si usted vino el miércoles y vio una introducción de Mateo, está preparado para el domingo. Si no pudo venir, pues se la perdió. Y así la iglesia continúa. Si viene el domingo por la noche, pues entonces hoy una discusión sobre lo que se predicó en la mañana, y usted trae sus opiniones, y juntos aprendemos y conversamos sobre la prédica. Por eso es que son las cosas en la iglesia del Señor. Por eso es que se hace. Por eso es que están enlazadas unas con otras. Y por eso es que a veces sufrimos cuando lo vemos a los hermanos en todas las actividades. Porque ese es el principio. Que los hermanos de todas las cosas aprendan algo y que de cada reunión nosotros salgamos diferentes, crezcamos un poquito. Pero vamos sin más preámbulo al Evangelio según Mateo en el capítulo 1. Y lo primero que tenemos en el capítulo 1 es los versículos del 1 al 17. El capítulo 1 es trascendental en el Evangelio de Mateo. Recuerden ustedes, Mateo, uno de los escritores de los evangelios. Nosotros tenemos 4 evangelios, los evangelios conocidos como evangelios sinópticos, evangelios que nos narran la historia de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir evangelio, quiere decir la historia de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su nacimiento, de su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y Mateo tiene su propósito, Lucas tiene su propósito, Marcos tiene su propósito, guiados por Dios al escribir cada evangelio, ¿verdad? Todo eso lo explicamos el miércoles. El Evangelio de Mateo comienza diferente al resto de los demás, comienza con la genealogía de Jesús. La genealogía de cualquier persona, es algo que le llama la atención a mucha gente y sobre todo a las personas, sobre todo hoy que tenemos ese acceso al internet. Uno de los websites más visitados por toda la gente es los websites que se dedican a buscar sus antepasados. Ese website que se llama myancestry.com, ese se visita diariamente por miles y miles de personas. Todo el mundo quiere saber de dónde vino. Déjenme decirle, no pierda su tiempo. Dedique su tiempo a otra cosa. Y lo más probable es que en sus ancestros haya más gente mala que gente buena. Y lo más probable es que sea alguno que haya tenido algún dinero, no se lo haya dejado a usted. ¿Ok? Déjeme decirle, para resumirle el asunto y que usted no pierda tanto tiempo, ¿sabe de dónde usted viene? ¿Sabe cuál es su genealogía? Usted viene de Adán. Usted tiene sangre adámica. Usted es pecador. Esa es su genealogía. La genealogía de Jesucristo es diferente. Y la tenemos aquí en la primera parte del capítulo 1 de Mateo, donde la Escritura nos dice el libro de la generación de Jesucristo. Estábamos estudiando en la escuela bíblica regeneración. No confundan generación con regeneración. ¿Okay?
pronuncien bien, el español es rico, pero hay que decirlo bien. Generación es lo creado, generación es lo que aparece por primera vez, lo que es generado. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es Dios. Nosotros tenemos la historia de ese Dios haciéndose hombre para vivir entre los hombres y venir aquí a la tierra a traernos su tremenda salvación. ¿Okay? Jesucristo no fue creado, pero cuando hablamos de regeneración, nosotros sí nacimos una vez, sí fuimos creados una vez y nosotros tenemos que ser regenerados. La palabra generación de ahí viene la palabra génesis. Todo fue creado, generado. Pero cuando nosotros hablamos de regeneración, nosotros hablamos de nacer de nuevo. El cristiano, el verdadero cristiano, ha nacido de nuevo. Ese concepto ha desaparecido de los medios evangélicos, de los medios teológicos. Ya no se habla del nuevo nacimiento, ya no se habla de... Antes te decían, no, yo soy nacido nuevo en Cristo. Ahora la gente te dice que es cristiano, porque ahora el cristianismo, ser cristiano se obtiene de muchas maneras. Pero según la Biblia es una sola, naciendo de nuevo al mundo espiritual. Estamos muertos al mundo espiritual. Si usted no tiene a Cristo, usted está muerto al mundo espiritual. Aquel que le salvó tiene su genealogía y es la historia de su venida al mundo. ¿Ok? Dice la Escritura, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La generación, o sea, el conjunto de familias que precedieron al nacimiento de Cristo, el hombre, Dios viniendo al mundo. ¿Ok? Es importante entender esto. Hay gente que piensa que porque aquí dice generación, Cristo fue creado. Cristo no fue creado. Jesucristo es Dios y ha existido siempre. ¿Ok? Muy importante. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara y Fares engendró a Esrón y Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Abinadab. Los que tienen cansancio y no están prestando atención, al final les voy a preguntar todos los nombres. ¿Okay? Y Abinadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Rahab y de Rahab a Boaz. Y Boaz engendró a Obed de Ruth y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de la que fue esposa de Urías. Salomón engendró a Roboam y Roboam engendró a Abías y Abías engendró a Asa. Asa ahí no es aspirina, ¿ok? Es un nombre. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram y Joram engendró a Osías. Osías engendró a Jotán y Jotán engendró a Acá y Acá engendró a Ezequiel, Ezequiel engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón y Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo que fueron expatriados a Babilonia. Y después que fueron traídos de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú y Abiú engendró a Eliaquín y Eliaquín engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín y Aquín engendró a Eliú. Eliú engendró a Eleazar. Y Eleazar engendró a Matán y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Ahora, Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre tiene algo que decirnos, sea cual sea la parte que le haga. Padre, prepara los corazones para oírla, escucharla, atesorarla y a mí escóndeme detrás de tu cruz con todos mis defectos. Amén. Hermano, esta es una de las porciones que aún pastores se han atrevido a decir que es estéril, que no es útil, que no enseña mucho, que es solo una repetición de nombres, que hay que ir más adelante para aprender de Jesucristo. No, hermano, si no estamos cayendo en una contradicción, si no estamos diciendo a la misma Escritura que ella es mentira. Toda la Biblia es útil. Aunque sea una lista de nombres, esos nombres tienen importancia. Esos nombres nos dicen algo. La genealogía de Jesucristo es más importante que la genealogía de cualquiera de nosotros, de cualquier ser humano. La genealogía de Jesucristo es, una vez que somos salvos, si nosotros no somos salvos, sabemos de dónde venimos, de Adán. Pero si hemos nacido de nuevo, sabemos entonces, cuando conocemos la genealogía de Jesús, de dónde viene nuestro Salvador y de dónde venimos nosotros cuando somos nuevas criaturas, cuando hemos nacido nuevamente. Una vez que usted es hijo de Dios, una vez que usted es hermano de Jesús,
Usted sabe entonces de dónde usted viene cuando conoce la genealogía del Señor. Y la genealogía del Señor, a diferencia de lo que la gente dice, tiene muchas cosas que enseñar. Muchas cosas. Todos esos nombres tienen un porqué. Todas esas divisiones tienen un porqué. Ahí vamos a ver solamente hoy 5 cosas importantes que nos enseña la genealogía de Jesús. En primer lugar, ¿saben ustedes que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo nos enseña el cumplimiento de la más grande promesa de Dios? O sea, se ha cumplido de todas las promesas. Mira, todo el mundo conoce las promesas de Dios, espero que así sea. La más grande es la venida del Salvador. Es la venida a resolver el relajo que había. Era la venida para restaurar la comunión con Dios, para que nosotros pudiéramos vernos justos delante de Dios, para que hubiera una oportunidad para la solución de nuestro problema. Lo prometió una y otra vez. Lo prometió de la manera que lo prometió. Y cuando nosotros leemos el versículo 1, el libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham, eso no lo dice ahí por gusto. Hijo de David, hijo de Abraham, porque así se lo había prometido. Por ejemplo, déjenme decirle algo antes de comenzar a hablar de David y Abraham. La genealogía no se da para satisfacer la curiosidad de los hombres acerca de las raíces de Jesús, ni tampoco para dar a los seguidores, que somos nosotros, un motivo para jactarnos de nuestros ancestros. Nosotros estamos orgullosos de ser cristianos, pero no, la genealogía no tiene ese propósito de decirle a la gente, nosotros somos una nueva casta, nosotros somos hijos de Jesús. Sí, lo somos, pero eso no es para eso. La genealogía no tiene ese propósito. Lejos de ello, Mateo traza las raíces de Jesucristo para probar, ni más ni menos, que Jesucristo es el Mesías prometido. ¿Hay una promesa más grande que la venida del Mesías? Si Cristo no hubiera venido, no tuviéramos nosotros opción, no tuviéramos salvación, no tuviéramos oportunidad de nada. No estuviéramos aquí. Si estuviéramos por gusto. Bueno, mucha gente, Cristo vino, mucha gente se reunió por gusto. Pero ese no es el caso de los que han creído en Cristo. Ese no es el caso de los que han nacido de nuevo. El Mesías tenía que ser, por eso el versículo 1 menciona a David y Abraham. El Mesías tenía que ser hijo de Abraham e hijo de David. Desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque tenía que ser descendiente de ambos. David y Abraham no están en la Biblia como mucha gente piensa, por una equivocación de Dios o por un invento, como otra historia. No, el propósito de todos los que existen en la Biblia, de todo lo que dice el Antiguo Testamento, de todos los libros que Dios nos dejó, era llevarnos a Cristo. Si hay un David, era porque de la familia de David vendría Cristo. Si hay un Abraham, era porque Abraham le prometió que de él saldría la simiente. La Escritura nos dice, cuando le dio a Abraham la promesa, la más grande promesa que ha tenido la humanidad, le dijo a Abraham allá en el mismo libro de Génesis, le dice, Jehová le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La única manera de ser bendecido es conociendo al Mesías. Y ese Mesías vendría a Abraham. Dios no llamó a Abraham porque Abraham era bonito. Dios no llamó a Abraham para darle un papel especial porque era un hombre muy importante. Dios llamó a Abraham para que de allí saliera quien cumpliría la promesa de Dios, de él mismo venir al mundo y vivir entre nosotros. Dios le dijo a David lo mismo, y a su simiente le dio la promesa, le dijo que en su simiente recibiría la promesa de reinado en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 100. Le dice que vendría Jesucristo de él con toda claridad. Búsquenlo, anótenlo, llévenselo con ustedes, 2 de Samuel, todo el capítulo 7, especialmente el versículo 12. Los judíos creían que esta era la más grande promesa de Dios. Los seres humanos hoy no. Ahora, la más grande promesa de Dios es que yo le pedí un buen trabajo y me lo dio. Me cumplió la promesa. Estábamos oyendo algo de esto en la escuela bíblica también. ¿Cuánta gente le hace promesa o le pide, le hace promesa? La gente no quiere, no le importa mucho la promesa de Dios. La gente le quiere hacer promesas a Dios para que Dios le dé a él. Y no es así. Las promesas de Dios ya son, las promesas de Dios ya están establecidas. Las promesas de Dios son para los que creen, no para todo el mundo, para los que creen. Los que creen en su nombre le da potestad de ser hecho hijo de él. Esa es la mejor y más importante. Para los que creen en el Hijo de él, en él mismo, venido hecho hombre. Para los que creen en Cristo.
también tenían esta como la más importante promesa. Mateo se dispone a aprobar que Jesús, el llamado Cristo, como se le menciona en muchas partes de Mateo, es el hijo prometido de Abraham y el mismo hijo prometido de David. Es una descendencia, hay una unión de tipo, de tipo carnal, pero no de sangre. ¿Ok? Déjenme aclararle esto, porque en medio de la exposición hay que aclarar términos que son teológicos, pero que no puede asustarles a ustedes. Son términos importantes para todos los que creen en la sana doctrina. Esta es la genealogía humana de Jesucristo. Pero Jesucristo no tenía ni la sangre de Abraham, ni la sangre de David. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Eso lo vamos a ver la semana pasada. Al nacer de una mujer, no tiene sangre humana porque no participó hombre. Nació de una mujer virgen. Tiene, la escritura dice, sangre de Dios. Por tanto, no va a pecar. Hay pastores por ahí que se atreven a decir que si Cristo hubiera querido, hubiera pecado. Que sí podía haberlo hecho. No, Cristo no podía pecar. Eso es una doctrina, la impecabilidad de Jesucristo. Jesucristo no podía pecar, Jesucristo no tenía la sangre ni de David ni de Abraham. Humanamente hablando, había una descendencia y de ahí saldría, no los padres, la virgen que Dios escogería. El pueblo de Israel se estaba preparando y las mujeres se mantenían vírgenes pensando, seré yo, me escogerá a mí, seré yo a quien Dios va a escoger para que venga el Mesías. Le tocó a María, ¿cómo le hubiera tocado a Juana? Yo no sé si había Juana en el pueblo de Israel, me imagino que sí, es un nombre común. O a Teresa, hubiera podido escoger a cualquier virgen. Una mujer que sí era humana, ¿ok? Para ser el continente de Dios venido a la tierra. Muy importante. Lo que vemos en el versículo 1 y 2, el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Jesucristo afirmó, él mismo afirmó su naturaleza mesiánica y cuenta con generaciones de personas que dan testimonio de haber experimentado su presencia, su poder, el nuevo nacimiento que trae. Y Mateo lo explica y da todos los elementos necesarios para creer que el Mesías prometido que vendría a traer esa relación con Dios estaba en medio de nuestro. Mateo comenzó el testimonio, pudiéramos decir, él comenzó ese testimonio, miles lo siguieron ese testimonio. Si Cristo y sus seguidores dicen la verdad, el mundo comete un error fatal al rechazar a Jesucristo. No importa lo que usted diga. Los otros días conversaba con una persona y me decía, no, porque la Biblia dice eso, pero hay gente que dice otra cosa. Yo le dije, no importa lo que crea la gente. ¿Verdad que 2 y 2 son 4? No importa que haya un loco que diga que 2 y 2 son 3 y medio o 5. Eso no va a cambiar nada. Aunque a usted no le guste el 4, 2 y 2 son 4. A lo mejor usted quiere que 2 y 2 sean 10 para que las cuentas del banco le mejore, pero eso no funciona. La verdad es absoluta. Y como la verdad bíblica es absoluta también sobre todas las cosas, pues entonces Cristo es el que dijo que era. Si Cristo no dijo que Mateo dijo que era, el que Lucas dijo que era, fundamentalmente Mateo, pero el que todos los evangelistas dijeron que era, y lo dijo Cristo también, o todos ellos están locos o están diciendo la verdad. Y yo sí no creo que Cristo esté loco. Estaba diciendo quién era y Mateo lo explicó y lo demostró. En el segundo versículo vemos que Jesucristo, como parte de la promesa, está diciendo aquí, esa grande promesa vino también para aquellos que había él escogido como su pueblo, para usarlo para que viniera el Mesías. Está hablando de una generación dispersa que no va a ser olvidada. Fíjense ustedes que dice Jacob, entró a Judá y a sus hermanos, y se mencionan a los hermanos como que también van a ser recordados. El pueblo de Israel va a ser recordado dentro de esa gran promesa de Dios, dentro de la venida del Mesías. Bueno, vino entre ellos lo rechazaron, pero no todos. Ahora, aún así siguen siendo pueblo de Dios y la promesa es para ellos también. Importante, fíjense ustedes, de la genealogía podemos saber que la más grande promesa de Dios se cumplió. De la genealogía podemos saber, en segundo lugar, tener la prueba de la gloriosa misericordia de Dios. ¿Saben lo que es la misericordia? Que Dios no nos dé lo que merecemos. Y que mereciéndolo lo que merecemos, Dios se piada de nosotros, nos use. En vez de darnos lo que nos merecemos, entonces se manifiesta su gracia y nos da, nos usa. La Biblia está llena de gente imperfecta, de gente, Israel se creyó que como ellos eran pueblo escogido, el Mesías iba a venir, pero iba a venir
quiera servir y quiera seguir a Dios, Dios lo va a usar. Y fíjense ustedes cómo se expresa esa misericordia en los versículos del 3 al 6. Dice, y Judá engendró a Tamar, graben Tamar, y Fares y Asar, y Fares engendró a Rom, y Rom engendró a Arán, y Arán engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, graben ese nombre, Rahab, engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Fíjense ustedes cómo se expresa la tremenda misericordia de Dios. La genealogía de Jesucristo simboliza la gloriosa misericordia de Dios. Nos prueba que Dios es un Dios de misericordia. Aún nosotros, siendo quienes somos, seamos de donde seamos, Dios nos puede usar. Ahí es donde radica su misericordia. No es común, no era común encontrar, y de hecho, aún en la genealogía moderna, no es común encontrar a las mujeres. No porque las mujeres sean menos importantes. Eso es un error. Cuando no vemos mujeres en la genealogía, cuando no vemos mujeres pastoras, porque no las hay, yo no las he amado, pensamos que es que denigramos a las mujeres. No. Mujeres son muy importantes. Mujeres son muy importantes. Veamos el caso. En el linaje de David están registradas como señal de la misericordia de Dios 4 mujeres. ¿Y qué mujeres? Si hay quien duda de la misericordia de Dios, miren a estas mujeres. Tamar, una mujer seductora y adúltera, a quien Dios alcanzó allá en Génesis 38. Rahab no era judía, era gentil. Era gentil, rechazada por los judíos, pero además practicante de la profesión más antigua, prostituta, que fue salvada del juicio porque tuvo fe en Dios y en Israel como pueblo. ¡Wow! Y te dice, no, porque fulano fue. No importa lo que haya sido. Dios te va a usar. Dios te ama. Dios va a hacer contigo maravilla. Solo ponte en sus manos. Miren, otra mujer, Ruth era ciudadana de una nación aborrecida por los judíos, pero escogió asociarse a Dios y a su pueblo. ¡Oh! Yo seguiré a tu Dios, dijo. Y por último tenemos a Betseba. Pecó deliberadamente con David, pero junto a él buscó el perdón de Dios y continuó el plan de Dios adelante. ¡Qué clase de misericordia! 4 mujeres. ¿Y con qué reputación? Pero a todas las gustó. La misericordia de Dios no tiene barreras, hermano. Tendrá misericordia de cualquier persona, no importa su sexo, su nacionalidad, el pecado que haya cometido en el pasado. Consideren ustedes estas 4 mujeres que aparecen entre los ancestros de Cristo. Me imagino la gente. Vamos a hablar claro, vamos a hablar aquí familia. No sé qué está en el internet, pero no importa. Si me busco mis ancestros, va a salir que mi mamá era prostituta. Porque eso es lo que todo el mundo me diga. ¿Qué vamos a hacer? A veces la gente se pone a buscar los ancestros, buscando a veces alguna herencia por ahí, unos kilos que te hayan dejado, y lo que se encuentra son sorpresas. Tu papá era un mafioso famoso en España, siciliano, cosas así. Entonces, no importa. Los ancestros a ti no te cambian nada. Tú eres responsable de Dios de hacer tu vida y de hacerla correctamente. Y no hay víctimas. Con Dios no hay víctimas, porque su misericordia no tiene barreras. Hay un hermoso cuadro presentado por estas mujeres registradas en las raíces de Jesús. Un hermoso cuadro del Evangelio de Cristo, donde nos dice que sus pecados son perdonados como se les perdonó a ella y que han sido aceptadas en la familia de Dios como propia. La Escritura nos dice a nosotros en Efesios, ¿se acuerdan que ustedes nos estaban predicando Efesios? El capítulo 2, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios es rico, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis. La prueba de la gloriosa misericordia de los versículos de clase. Hay grandes cosas que aprender en la genealogía, pero no hemos terminado. Hay otra gran cosa, la número 3, que aprendemos en la genealogía de Jesucristo. La demostración del acceso amplio y total a la gracia de Dios.
No solo que vivamos en el pasado. Una de las razones porque la gente siempre está mirando la genealogía porque le gusta vivir en el pasado. No tienen fe en el futuro, el presente es negro y como no tienen nada que hacer y están todos aburridos y cansados, se ponen a buscar el pasado. No, no, no. El problema no es a dónde va este mundo, mi hermano. El problema es quién vino y quién vendrá a este mundo. Eso es lo que hay que buscar, la genealogía del que vino y del que vendrá. No se preocupe de donde usted estuvo, preocúpese a donde usted va, porque Él lo va a llevar. Es el único que lo puede llevar. La genealogía de Jesús demuestra que la gracia de Dios no se hereda. Si tus padres fueron buenos, tú vas a ser bueno. Si tus padres que te dejaron algo, pues entonces tú no vas a tener que robar. Si te dejaron una mano, tú no vas a tener que robar. No, no, no. La gracia de Dios está a la disposición de todo el mundo. Hay un acceso total y completo. El velo del templo se rajó de arriba abajo, para que no se pudiera pasar otra vez. Y todos tenemos acceso al trono de gloria, al trono de la gracia. No hay víctima. No me vengan con que mi mamá era borracho, mi papá era delincuente. Tiene que acabarse. Es más, con Cristo se acaba este problema de las víctimas. Ay, pastor, usted no sabe, en la casa donde yo me crié, no importa. Hay un acceso para ti completo y total al acceso al trono de la gracia de Dios. Entre los ancestros de Jesucristo encontramos reyes, reyes buenos y reyes malos. El hecho de que un rey anteriormente haya sido bueno no quería decir que el próximo iba a ser bueno. Todo dependía de si se acudía a la gracia de Dios y hacía y decidía hacer lo correcto delante de Dios. El acceso es total, pero depende de la persona. Era un rey que venía generalmente del pueblo de Dios. Era un rey que sabía lo bueno y sabía lo malo, pero no disfrutaban de la gracia porque no hacían la voluntad de Dios. La genealogía nos enseña a nosotros que el hecho de que nuestros antepasados hayan sido buenos no quiere decir que nosotros vamos a ser buenos. Y el hecho de que nuestros antepasados hayan sido candelas no quiere decir que nosotros vamos a ser malos. No, depende de usted. La decisión es suya. No significa eso que su bondad fuera heredada por su familia, ni por el contrario, las malas cosas. Así pasó, fíjense ustedes, a través de, aquí tenemos en la porción de los versículos del 7 al 10, tenemos 6 reyes. Tenemos a Salomón, a Asa, a Josafat, a Roboam, a Abías y a Joram. Yo solo he resumido todo para que no se pierdan en el listado. Aquí, en cuanto a los reyes, lo que vemos es el acceso a la misericordia de Dios. Por ejemplo, Salomón hizo lo bueno. No todo lo que hizo bueno, pero mayoritariamente lo que hizo fue bueno. Porque la Biblia dice que ninguno es bueno. Al final ninguno hizo completamente lo bueno. Salomón al final la echó a perder, ¿verdad? No decir la palabra que usamos acá, la echó a perder. ¿Verdad? Asa hizo lo bueno. En Primera de Reyes se nos cuenta cómo Asa hizo lo bueno. Josafat hizo lo bueno. Sin embargo, encontramos reyes malos. Roboam, Abías y Joram hicieron lo malo. Fueron reyes que no sirvieron para nada. Y la Escritura empieza cuando habla de ellos diciendo: hicieron lo malo delante de Jehová. De manera que no hay de qué quejarse. El que hace lo malo lo hace porque quiere hacerlo, porque la gracia está ahí, está a disposición. No me diga que si mañana murió y va al infierno es culpa mía. Ya yo le di el evangelio, su sangre no está sobre mí. Porque usted oyó el evangelio. La decisión es suya, la gracia está a su disposición. Los reyes hacían lo malo porque querían hacer lo malo. Ahora, Dios usó esto para que fuera parte de la genealogía de Jesús. Sí, pero para mostrarnos a nosotros qué decisión de cada quien. Que aunque la gente haga lo malo, su plan sigue adelante. Iba a continuar. Hubo 4 reyes, 3 reyes que hicieron lo malo, pero también Dios iba a permitir que a través de ellos se cumpliera su plan, el Mesías viniera y viviera Cristo en nosotros. La piedad y la justicia, hermano, no se hereda. Ninguno de los reyes pudo transmitir su naturaleza al rey siguiente. Todo ser humano aparece como un individuo delante de Dios y es responsable de su propia vida y de su propia conducta. No puede decir: yo no tengo acceso a la gracia. Una persona puede tener padres piadosos y familias buenas, pero la piedad no es transmitida de una persona a otra. Toda persona tiene que enfrentarse por sí misma a Cristo y Cristo está con los brazos abiertos. La gracia es